Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 1 y el día de hoy hablaremos acerca del avance de los medios de comunicación. Los avances de los medios de comunicación fue un proceso fundamental ligado a las transformaciones sociales, políticas y culturales del país. La expansión de la radio, la prensa y la televisión permitió que sectores históricamente excluidos empezaran a tener voz. Sin embargo, el gran salto cualitativo se produjo a finales del siglo XX con la llegada del Internet. En el Perú, esto comenzó a mediados del siglo de los 90, con medios como Caretas o La República. Como señala la investigadora Yesser Ska, esto se debió tanto a la búsqueda de beneficios económicos como a la curiosidad por explorar nuevos mercados. Este tema lo vinculamos con 3 semanas claves del curso, la semana 5 de transformaciones políticas y partidos de masa. En la diapositiva 8 y 9 vimos cómo el APRA y Unión Revolucionaria usaron revistas, afiches y símbolos para difundir ideologías y captar seguidores. Portadas como las de Acción y APRA buscaban generar identidad entre los militantes. Esto demuestra que los medios impresos fueron fundamentales para la construcción de ciudadanía y participación. La semana 6, migración interna. La migración masiva generó nuevas audiencias que impulsaron la expansión de los medios de comunicación. Como vemos en la diapositiva 10 y 12, Lima, Arequipa y Chimbote crecieron desordenadamente. Como vemos en la diapositiva 18, las barriadas reflejaban la necesidad de integración de los migrantes y la radio fue el principal vehículo para llegar a ellos. Como vemos en la diapositiva 16, la red carretera amplió la cobertura de periódicos y revistas al interior del país. Y la semana 7, los cambios culturales, la radio fue un rol protagónico en la difusión de nuevos géneros musicales, como vemos en la diapositiva 4 y 8. El guayno urbano, la cumbia y la chicha expresaban las vivencias de los migrantes, como vemos en la diapositiva 12. La canción del campesino de los destellos reflejaba las tensiones sociales. Así, la radio permitió que estas voces marginadas llegaran a un público masivo, siendo agente activo en la chulificación cultural. Una de las principales causas de los medios de comunicación fue el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. La aparición del Internet, la telefonía móvil, la televisión digital y las redes sociales transformó la forma de transmitir y recibir información. Asimismo, el crecimiento de las telecomunicaciones, la implementación de la televisión digital terrestre, TDT, y la inversión de infraestructura tecnológica permitieron ampliar la cobertura de estos servicios, haciendo posible que un mayor número de personas accedieran a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento. La necesidad de mantener a la población informada, facilitar la comunicación y responder a un mundo más globalizado impulsó la modernización de los medios y el desarrollo de plataformas digitales que ofrecen contenido de manera inmediata y en diversos formatos. Como consecuencia de este avance, la sociedad experimentó una profunda transformación en la forma de comunicarse, aprender e informarse. En la actualidad, las noticias pueden difundirse en cuestión de segundos y llegar a millones de personas a través de diferentes plataformas digitales, facilitando el acceso a la educación, el intercambio de conocimientos y la interacción entre personas de distintos países y culturas. Sin embargo, el desarrollo de los medios también favoreció la concentración de propiedad en grandes grupos empresariales, lo que puede limitar la diversidad de la información. Además, aún existen desigualdad en el acceso tecnológico de la comunicación, especialmente entre las zonas urbanas y rurales, debido a la limitada cobertura de Internet en algunas regiones. Finalmente, la rapidez con la que circulan los contenidos ha incrementado la influencia de los medios sobre la opinión pública y ha favorecido la propagación de noticias falsas y difusión cuando la información no es verificada, convirtiéndose en uno de los principales desafíos de los medios de comunicación en la actualidad. Buenas noches. Acá nos encontramos con el entrevistado que es el señor Américo Villanca Alcántara, que cuenta con 51 años. Y hoy conversaremos sobre cómo evolucionaron los medios de comunicación en el Perú y cómo estos cambios influyeron en la vida de las personas. Y, señor Américo, ¿cómo se informaba usted cuando era joven?
Bueno, cuando era adolescente la información llegaba principalmente por la radio y los periódicos, ¿no? En mi casa escuchábamos los noticieros por las mañanas y en las noches veíamos noticias por televisión. No existía internet, ¿no? Y era normal esperar hasta el día siguiente para enterarse de los acontecimientos. No. Bueno. ¿Qué cambios notó con la llegada del Internet en los años 90? Bueno, fue un cambio muy grande. Poco a poco comenzaron a aparecer las cabinas de internet, ¿no? Y ya no era necesario esperar al periódico para conocer las noticias. También empezamos a comunicarnos más rápido, ¿no? Con los familiares y amigos, y la información pasó a estar disponible casi al instante. Bueno, una última pregunta es, ¿qué considera que este avance benefició al país? Sí, claro. Creo que permitió que más personas estuvieran informadas y que regiones alejadas tuvieran un mayor acceso a noticias y educación, ¿no? Aunque también aparecieron problemas como la difusión de información falsa, pero considero que el balance ha sido positivo. Bueno, con estas entrevistas mostramos que el avance de los medios de comunicación en el Perú no solo representó cambios tecnológicos, sino que también una transformación social, política y cultural. ¿Cómo era conseguir una línea telefónica cuando usted era joven? Bueno, estamos hablando de los años 80, 90, ¿no? Ujú. Era muy difícil obtener una línea telefónica a domicilio, muy difícil, ¿no? Uno tenía que ir hasta el centro de Lima para poder comunicarse con todas las provincias, ¿no? ¿Alguna anécdota que tenga que nos pueda contar sobre esto? Claro, cuando vino a visitarme mi hermana de la provincia de Puno, y ya estábamos una semana aquí reunidos, pues, ¿no? Y quería comunicarse con su esposo, pues mi cuñado, y teníamos que ir desde Caraballo hasta el centro de Lima, y yo ese momento le acompañé, y ahí había un locutorio, y en ese locutorio tenía que hacer su cola, y esperar su momento para hacer la llamada, ¿no? Y era muy difícil comunicarse. Claro. ¿Cómo cree que cambió esto ya con la llegada de Telefónica a mediados de los años 90? Bueno, fue un impacto importante, ¿no? Ya que fue más fluido la comunicación a nivel nacional, ¿no? Ya que en esos momentos ya podíamos adquirir, ¿no? Un teléfono a domicilio. Ya ahí era muy importante porque se facilitó en el área del trabajo, comunicarse con las familias y con las amistades. Creímos que el Estado no se adaptó bien al avance de los medios de comunicación y la llegada de las nuevas tecnologías de la información en el país. Los testimonios de nuestros entrevistados y lo que vimos en la sección de causa y consecuencia lo confirman. Por ejemplo, Américo Villanca nos contaba que antes tenía que esperar hasta el día siguiente para enterarse de lo que sucedía en las noticias y que cuando llegó el internet eso cambió de golpe. Incluso las zonas más alejadas empezaron a tener más acceso a información y educación. Pero él mismo reconoce que ahí también empezó a colarse la información falsa. Y esto es justo lo que veíamos en la parte de consecuencias. La rapidez con la que circula todo hizo más fácil que se difundan noticias falsas y que nunca hubo de por medio una regulación que pusiera un límite a eso. Por ejemplo, el segundo entrevistado nos habló de cómo antes ni siquiera se podía tener un teléfono en casa. Había que ir hasta el centro de Lima y hacer cola en un locutorio y recién con la llegada de Telefónica a mediados de los 90, eso se resolvió. Eso confirma lo que decíamos en mi causa, que el crecimiento de las telecomunicaciones sí mejoró la calidad de vida de la gente, pero fue un cambio que llegó tarde y de forma desigual. Mientras en Lima ya se estaba resolviendo el tema del teléfono en el campo, el acceso a internet seguía siendo mínimo. Como vimos, en consecuencia, creemos que el Estado avanzó en la infraestructura, pero nunca acompañó este crecimiento tecnológico con políticas que cierren la brecha entre la ciudad y el campo, ni con reglas claras para frenar la desinformación. Por eso creemos que la respuesta del Estado frente a este avance de los medios y las nuevas tecnologías fue insuficiente, no porque no hubo un avance tecnológico, sino porque ese avance no llegó parejo ni vino con un control real sobre sus efectos negativos. Como alternativa proponemos que el MTC trabaje junto con los gobiernos regionales para llevar el Internet a las zonas más donde todavía no llega, priorizando las regiones más abandonadas del país. También pensamos que los colegios deberían enseñar desde temprano a identificar noticias falsas como parte de una educación digital. Y por último, debería haber una ley más fuerte para evitar que unos pocos grupos controlen todos los medios. Así haya más variedad en la información para la gente.